Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Muy bien. Estamos aquí hoy con Dani, Hola. con Mario Hola, hola amigo. y con María Amiga. Paz. Muy Hola, bien. amigas. Estamos frente a este libro, la Biblia, el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida. Bien, estamos avanzando en este estudio, en este proceso de estudiar la Biblia completa y hoy vamos a Lucas capítulo 14. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Lucas capítulo 14, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la Biblia. Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más ellos no pudieron responder. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás.
a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entrará en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Muy bien, hemos leído Lucas capítulo 14. Vamos a analizar este interesante pasaje. Lo primero que tenemos acá es que nuestro Señor Jesucristo está en un día de descanso, en un sábado, un día de reposo, que ya hemos leído que los fariseos y los expertos en la ley religiosa habían distorsionado el día de reposo y lo habían convertido en una carga, en algo obligatorio, en algo absolutamente legalista, donde no se pretendía alabar a Dios, sino obedecer las tradiciones humanas. Ellos habían torcido ese día y lo habían convertido en algo entonces tortuoso, lleno de reglas humanas. Le habían quitado el sentido que era alabar a Dios, tener misericordia, compasión y glorificar a Dios. Ellos habían perdido el norte. Recordemos que los fariseos y los maestros de la ley religiosa eran una religión apóstata. ¿Qué significa una religión apóstata? Una religión que se había desviado de la verdad. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está en ese día de descanso y fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos. O sea, un líder de los fariseos lo invita a cenar. Pero por el contexto vemos que lo invita a cenar es para colocarle una trampa. Es una doble intención, es una trampa que le quiere tender. Porque los fariseos están buscando la manera de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo para poder acusarlo. Y entonces dice, y la gente lo observaba de cerca. Ya sabemos que, ¿quién lo observaba de cerca? Pues los fariseos, los maestros de la ley religiosa, lo estaban observando de cerca justo para ver en qué fallaba, en qué se equivocaba. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas, y Jesús le preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Y dice la Biblia que ellos se negaron a contestar. Y entonces le dijo, ¿y quién de ustedes no trabaja en el día de descanso? Si su hijo o su buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo sana al hombre que tiene la hinchazón y entonces les los confronta y les dice, ok, no puedo hacer una obra de misericordia, pero si es uno de sus negocios, a eso sí se puede liberar el día de descanso. O sea, si se le cae el burro en una zanja o si se le cae el buey, que eso representa dinero, o sea, eso sí se puede rescatar. Pero no puedo hacer una obra de misericordia. Ahí vemos la denuncia a la religión corrupta de los fariseos. La religión que ellos tenían era una religión donde para lo que les convenía, ahí sí se podían hacer cosas. Ajá. Y si tenía que ver con dinero, aún más. Pero para otras cosas no. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que los fariseos, la religión falsa, le ponía cargas a la gente que ni siquiera ellos movían un dedo para levantar. Y esa es una característica de la religión. La religión falsa, de lo que se trata es de poner a la gente con muchas cargas para hacerlo sentir culpable,
para poder dominarlo y someterlo. Esa es una característica de la religión falsa. Bien, vimos entonces que nuestro Señor Jesucristo sanó al hombre y los fariseos no pudieron decirle nada frente a eso, porque Él los confrontó. Después dice, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa les dio el siguiente consejo: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, porque el anfitrión después vendrá y te dice, oye, cédele esta silla porque tengo un invitado más importante que tú. Más bien siéntate en el último lugar, y el invitado de la fiesta, si ve que tú estás en un lugar que no es el tuyo, te dice, oye, ven, siéntate que tú eres un invitado especial. Y el punto está en el versículo 11, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo da en el clavo, en uno de los clavos, de la religión falsa de los fariseos, y es que ellos se exaltaban a sí mismos. Recordemos siempre que la religión falsa se caracteriza porque sus líderes, porque sus jefes, sus gurús, sus dirigentes se exaltan a sí mismos y piden honores para ellos mismos, y la gente los alaba como si fueran deidades, como si fueran superiores a ellos. Eso siempre lo vamos a encontrar en la religión falsa. Entonces la religión falsa tiene un gurú, y entonces llega ese gurú y todo el mundo le rinde pleitesía, todo el mundo llega y lo pone en un lugar más alto, en un pedestal, como si fuera alguien más importante. Error. Nuestro Señor Jesucristo aquí está denunciando que un líder religioso o los líderes religiosos se llenaban de orgullo y se exaltaban a sí mismos y querían honores para ellos mismos en vez de honor para Dios. Religión falsa. Entonces, fíjense, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Cuál es la característica de un verdadero seguidor de Jesucristo? ¿Cuál es la característica de un verdadero seguidor de Jesucristo? La característica es que se humilla, tiene una actitud humilde. No se cree más que nadie, no busca honores para sí mismo, está buscando siempre honores para Dios. ¿Cuál es la característica entonces de un verdadero discípulo? Que se humilla a sí mismo y busca los honores no para sí mismo, sino para Dios. Ojo, si yo sigo a algún predicador, algún maestro, algún líder religioso, y yo me quedo diciendo, ay, ese líder religioso, ese maestro, este profesor, ese gurú, esa persona, cómo me encanta esa persona. Peligro. Porque uno no debe seguir a líderes humanos, uno debe seguir a Dios. Quiere decir que si yo hago que la gente se fije más en mí que en Dios, me estoy equivocando y soy un falso maestro. No me puedo exaltar a mí mismo. Tengo que humillarme para ser exaltado por Dios. Muy bien. Dice, luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, no invites a tus amigos, hermanos, parientes, vecinos, pues ellos también te invitarán a ti. Y entonces dice, ahí los fariseos tenían una generosidad con un doble sentido. Escuchen esto. Los fariseos tenían una generosidad con un doble sentido. O sea, ellos daban para recibir. Ellos daban para recibir algo a cambio. O sea, no daban de manera desinteresada, sino decían, ok, doy para que me des. Grave error de la religión falsa. El interés por ver qué pueden obtener. Muy bien. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, ok, ¿quieres participar en el banquete en el reino de Dios? ¿Quieres estar en el cielo con Dios? Te voy a contar una historia. Y entonces cuenta la historia de un hombre muy rico que prepara un banquete, invita a sus invitados especiales, les envía una invitación a ellos, y cuando el banquete está listo, ellos no van, le hacen un desplante, porque no valoran lo que él tiene para ellos. Ahora, hay que tener en cuenta que no es que justo los agarró ocupados. No, porque este banquete se preparaba con mucho tiempo de anticipación, se avisaba con mucho tiempo de anticipación. Quiere decir que las personas tenían la capacidad de prever todo
y de calcularlo todo para poder participar de ese banquete. Además, culturalmente era inaceptable, inadmisible quedarle mal a la persona que ya había invitado a un banquete. Y entonces dice que se empezaron a excusar los invitados principales. No, es que acabo de comprar un terreno, acabo de comprar bueyes, acabo de casarme, intereses personales, negocios, cosas personales, excusas. Y entonces el dueño del banquete se pone furioso. Y entonces dice, no, vaya, invite a los cojos, a los lisiados. Y entonces el sirviente va, invita a los cojos, a los lisiados, a los pobres. Llegan al banquete y el sirviente dice, Señor, ya están todos adentro, pero todavía hay lugar para más. Entonces le dijo, vaya por los caminos, vaya detrás de los arbustos, invite a todo el mundo. Aquí lo que nuestro Señor Jesucristo está mostrando es, vino el Mesías para invitar a su propio pueblo a que participara del banquete del reino de Dios, pero su propio pueblo lo rechazó. Esos son los que pusieron excusas. No, acabo de comprar un terreno, acabo de comprar los bueyes, me acabo de casar. O sea, rechazan esa invitación. ¿Quiénes? Los judíos, representados por los líderes religiosos. Ellos rechazan la invitación. Entonces, como ellos rechazan la invitación, entonces va nuestro Señor Jesucristo a los cobradores de impuestos, a los publicanos, a la gente de mala reputación, a las prostitutas, a los pecadores, y los invita. Y ellos dicen, sí, está bien, nos arrepentimos de nuestros pecados, acepto el regalo del Mesías, acepto el regalo del banquete. Pero como Lucas tiene la intención de mostrar que la salvación es universal, es para todo el mundo, entonces por eso es que el sirviente le dice, amo, pero todavía hay lugar para más gente. Y entonces le dijo, el maestro le dijo, vaya por los caminos e invite a todo el mundo. Ahí lo que está diciendo es, ahora la salvación, como ustedes la rechazan, entonces la salvación también es para todo el mundo, todo el que quiera venir. Ahí nuestro Señor Jesucristo está ilustrando el rechazo de la nación judía, el rechazo de los líderes religiosos del Mesías, y entonces, ok, invitemos a todos los demás. Después dice, una gran multitud seguía a Jesús y él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a los demás, a tu padre, tu madre, esposa, hijos, etc. Aquí no está diciendo que el verdadero seguidor de Jesucristo odia a los demás, sino lo que está diciendo es, tienes que amarme más a mí que a cualquier otra cosa en el mundo. O sea, un verdadero seguidor de Jesucristo ama más a Cristo, ama más a Dios que a cualquier otra cosa, persona en el mundo. Y si Dios y si Jesucristo no están en el primer lugar de mi vida, entonces yo no soy seguidor de Jesucristo genuino. Y entonces dice, debes despreciar hasta tu propia vida. Eso significa, debes estar dispuesto a morir. Por eso antes de apresurarte a ser mi discípulo, calcula el costo. Seguir a Jesucristo no es una campaña de marketing. No es decir, bueno, vamos y tengamos estrategias humanas y hagamos cosas humanas para que la gente conozca a Cristo y se decida por Él. No. Decidirse por Jesucristo es un acto absolutamente consciente donde se calcula el costo real y se decide si se sigue o no. Si se toma esa decisión, hay un costo y es que tenemos que estar dispuestos hasta dar nuestra propia vida por seguir a Cristo. Quiere decir que volverse discípulo o convertirse en discípulo de nuestro Señor Jesucristo no es un acto emotivo de un momentito donde dijiste, sí, está bien, en simplemente un acto emotivo sin que hayas utilizado la razón y hayas calculado el costo. Ojo, ¿qué tenemos que hacer entonces para seguir a Cristo? Calcular el costo. Es una decisión consciente, es una decisión racional. Dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. ¿Sí ves, Dani? No nos podemos convertir en discípulos de Jesucristo si no abandonamos, si no dejamos todo lo que poseemos. Eso quiere decir, la prioridad ya no es nuestra propia vida ni nuestras propias cosas. La prioridad ahora es Cristo. Dice, y la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo?
La sal sin sabor no sirve para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Quiere decir que ahora el verdadero discípulo de Jesucristo produce obras. Obras que demuestran que es un verdadero seguidor de Jesucristo. Muy bien, gran conclusión que nos deja el capítulo 14 de Lucas. Número 1. Antes de las tradiciones humanas está la compasión y el amor a Dios. Número 2. No debemos exaltarnos a nosotros mismos ni exaltar a ningún líder humano. Debemos exaltar a Dios y glorificar a Dios. No debemos enorgullecernos. No debemos dar con interés. No debemos rechazar el regalo de la salvación que nos ofrece Jesucristo, pero tampoco podemos tomar una decisión por la emoción, una decisión impulsiva. Hay que calcular muy bien el costo para seguir a Jesucristo. Muy bien, Dani, dime, ¿qué aprendiste del capítulo 14 de Lucas? Que la prioridad es Cristo y no las cosas materiales. Muy bien, Mario, ¿qué aprendiste de nuestra clase de hoy, Lucas capítulo 14? Que debemos seguir definitivamente, debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo sin importar nuestros propios intereses o buscarlo por un interés específico, sino realmente seguirlo sinceramente, genuinamente, de todo corazón. Y ya. Excelente, muy bien. Grandes enseñanzas, compasión y misericordia antes que tradiciones, compasión y misericordia y amor a Dios. No exaltarnos a nosotros mismos ni a ningún otro líder. Evaluarnos a nosotros mismos si estamos rechazando o estamos aceptando el regalo del cielo a través de nuestro Señor Jesucristo y estamos dispuestos a calcular el costo de esa decisión, porque nos puede costar hasta la vida, porque nos rechazarán por amar a Cristo. Muy bien, y si somos verdaderos seguidores de Jesucristo, vamos a producir un fruto que sea coherente con lo que somos. Muy bien, amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí. Clase número 102 de nuestro curso El Mejor Manual de Crianza. Lucas capítulo 14, seguimos avanzando en este estudio de las Sagradas Escrituras. Muy bien, gracias por acompañarnos. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!